Bueno, estamos aquí otra vez con otro video más. Y en este video lo que vamos a hacer, vamos a hablar de la Nintendo 3DS. Entonces vamos a hablar de esta Nintendo 3DS y vamos a ver si vale la pena comprarla actualmente. Entonces, vamos al video. Bueno, entonces lo primero, esta consola es una consola portátil de origen japonés, desarrollada por la Nintendo para videojuegos y multimedia. La atracción principal de esta consola es poder mostrar los gráficos 3D sin la necesidad de las gafas especiales. Esta consola es retrocompatible con la Nintendo DS, que la Nintendo DS es la anterior consola a esta. Esta Nintendo 3DS fue lanzada el 26 de febrero del 2021 en Japón y posteriormente se lanzaron en los demás países. Vamos a hacer la revisión de esta Nintendo 3DS. Lo primero, esta Nintendo 3DS tiene dos pantallas, lo cual sería la pantalla superior y la pantalla inferior. La pantalla superior, como notamos, es más grande y tiene más resolución. Y la pantalla inferior es de menos resolución, pero tiene el táctil. Esta Nintendo 3DS tiene una cámara acá, en el interior, y tiene dos cámaras por la parte del exterior. Esta Nintendo 3DS tiene lo que sería aquí el botón que sería para activar el efecto 3DS. Tiene por acá otro botón que sería para activar el Wi-Fi. Y por la parte de acá tenemos lo que sería el botón para subir el volumen. Ahora, si hablamos de los botones, como notamos, tiene una cruceta, el joystick, tiene los botones de A, X, Y, B, el botón de Power para encenderla, el botón de Start, el botón de Select, de Home. Y por la parte de acá tiene lo que serían los botones L y R. Por la parte de aquí encontramos lo que sería un LED indicador que nos dice que está encendida la consola. Este otro LED de aquí que está apagado es cuando nosotros estemos cargando la Nintendo 3DS, entonces se va a encender este LED de aquí. Tiene por acá lo que sería una entrada para los audífonos o auriculares. Ahora, si hablamos de los periféricos que tiene esta consola, como notamos, aquí tiene lo que sería la entrada para cartuchos, que serían cartuchos de Nintendo 3DS y también cartuchos de Nintendo DS. Por acá tiene lo que sería la entrada para cargar la consola. Por la parte de aquí tiene lo que sería un periférico para insertar una tarjeta micro SD. Esta Nintendo 3DS también tiene lo que sería un micrófono, que la verdad no recuerdo para qué se utilizaba, pero también lo tiene integrado. Y eso es lo que tenía esta Nintendo 3DS. Ahora, si hablamos de las especificaciones técnicas de esta consola, el tamaño de esta consola era de 134 x 74 x 21 milímetros y su peso era de 230 gramos. Esta consola, como notamos, tiene dos pantallas, una pantalla superior y una pantalla inferior. En la pantalla superior tenía 3.53 pulgadas. En esa pantalla tenía lo que sería agregado lo que sería el modo en 3D sin utilizar las gafas y tenía una resolución de 800 por 240 píxeles de resolución. En la pantalla inferior encontramos otras especificaciones, las cuales eran que la pantalla tenía 3.0 pulgadas y tenía una resolución de 320 por 240 píxeles. La pantalla inferior tenía lo que sería el táctil. En las cámaras tenía una cámara interior y tenía dos cámaras en la parte del exterior. La resolución de esas cámaras era de 0.3 megapíxeles a una resolución de 640 por 480. De hecho, si notamos, la resolución es muy baja. Entonces, en esa época era una pasada tener esta resolución. Aparte, igual lo teníamos en una consola portátil. Como dijimos hace rato, esta Nintendo 3DS ya contaba con Wi-Fi, tenía conexión a red. De hecho, esta Nintendo 3D podías intercambiar datos con otras Nintendo 3D por Wi-Fi. Ahora, si hablamos de las entradas, tenía lo que serían los botones, los cuales serían los que ya vimos hace rato. Otras cosas más, esta Nintendo 3DS también implementaba sensores, los cuales eran sensor de movimiento, el giroscopio. El giroscopio nos servía, por ejemplo, en algunos videojuegos. Si nosotros movíamos la Nintendo, podíamos mover ya sea por ejemplo la cámara. Por ejemplo, en el juego de Mario 3D Land, cuando nosotros estábamos en los binoculares, podíamos ir moviendo lo que sería la Nintendo 3DS y con eso podíamos mover lo que sería los binoculares. Para eso era más que nada la implementación del giroscopio. Ahora, si hablamos de los conectores, eso igual ya lo vimos. Lo que sería la entrada de tarjetas micro SD, la entrada para los cartuchos, ya sea de los juegos de Nintendo DS o los juegos de la Nintendo 3DS.
Y como dijimos, esta consola es retrocompatible. Ahora, si hablamos del sonido, esta consola tenía integrado dos altavoces, una bocina de cada lado en donde está la pantalla superior. Tenía un lápiz táctil. Ese lápiz táctil ya igual venía incluido en la consola. Ahora, si hablamos de la alimentación, esta consola venía con su fuente, que más o menos la batería, si no me equivoco, duraba alrededor de unas 4 o 5 horas. Ya depende igual del juego, porque había unos juegos que sí te consumían muchos gráficos. Entonces esos juegos pues sí te consumían más batería. Y ya está. Entonces esa sería la Nintendo 3DS. Así era como estaba, era lo que tenía. Las especificaciones técnicas que tenía esta consola y todo lo que hemos dicho en el video. Ahora aquí la pregunta, ¿vale la pena comprar una Nintendo 3DS actualmente? Pues eso igualmente obviamente ya depende del gusto de ustedes. En mi caso yo diría que sí. De hecho yo no la tuve en su momento, pero ya después la adquirí. Y realmente pues sí es una consola muy buena. O sea, tiene un catálogo amplio de videojuegos. Algo que a mí personalmente me gusta de esta consola es que esta consola es muy pequeña, es muy portátil, es muy compacta. Como dijimos, en sus dimensiones y lo que pesa pues sí es muy pequeña de hecho. De hecho esta consola cabe bien en el bolsillo del pantalón. De hecho, si la comparamos con la Nintendo Switch, las versiones que hay, esta consola aún es más pequeña, lo cual lo hace más portátil. Entonces, yo diría que sí vale la pena comprarla. Bueno, igual si tú eres coleccionista y te gusta coleccionar consolas, pues esta consola tiene que estar en tu colección. Pero igual como dije, pues ya depende del gusto de cada uno. Porque como dije, tiene varias cositas buenas. O sea, en su momento eran buenas, por ejemplo, las cámaras. En su momento eran una pasada. Obviamente ahorita la resolución que tiene es una resolución muy baja si lo comparamos con los dispositivos actuales que hay y todo eso. Pero yo diría que sí vale la pena tener una. De hecho, la consola que veo más factible para jugar no sería esta, porque esa tiene varias versiones, que sería la Nintendo 3DS, esta la normal, la Nintendo 3DS XL, que sería una consola que lo único que hicieron fue hacerla más grande. Las pantallas son más grandes y la consola es más grande. Y de ahí está otra consola que sería la Nintendo 2DS, que podría decirse que esa consola lo único que le hicieron, le quitaron el modo en 3DS, pero le hicieron una consola que ya no se abre de esta manera, sino es una consola que está así estáticamente, que está diseñada así, o sea no tiene la opción para que tú puedas abrirlo así como una tipo laptop portátil. Entonces el diseño de esa Nintendo 2DS lo hace más cómodo para jugar. Pero igual como dije, eso igual ya depende del gusto, porque a mí esta me gusta como está. Y sería todo de este video. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita. Así que nos vemos en otro video más.